Durante la temporada de 1963 había poco más de 50 peloteros latinos en las grandes ligas. En términos de porcentaje, hablamos alrededor de 8.2%. El equipo con más latinoamericanos en su roster eran los Atléticos de Kansas City, con 8. Allí jugaban los cubanos José Tartabul, Héctor Martínez, Orlando Peña, Diego Seguí, José Joaquín Azcue y Aurelio Monteagudo. También el boricua José Santiago y el dominicano Manuel Emilio Jiménez, el Mulo. De los 50 y tantos que había en esa temporada, solo 2 iniciaron en el Juego de Estrellas. El franco-macorizano Julián Javier fue el intermedista de la Liga Nacional y el habanero Zoilo Versalles, el torpedero de la Liga Americana. En la reserva había 5 más: el venezolano Luis Aparicio, el dominicano Juan Marichal y los boricuas Orlando Peruchín Cepeda, Roberto Clemente y Juan Pizarro. El juego lo ganó la Liga Nacional 5-3. Pero además de ese Juego de Estrellas hubo, por primera y única vez en la historia de la MLB, un Juego de Estrellas entre peloteros latinoamericanos, llamado por entonces el Juego de Peloteros Latinoamericanos, nombre que fue posteriormente cambiado a el Juego de Estrellas de Latinos. El juego se llevó a cabo en el Polo Grounds, aquel histórico estadio que fue la casa de los Gigantes de Nueva York, los Yankees y los Mets. Fue en aquel estadio donde Willie Mays realizó la legendaria atrapada corriendo de espaldas hacia la valla durante la Serie Mundial de 1954. Fue allí donde Bobby Thompson conectó, acaso, uno de los cuadrangulares más dramáticos en la historia de la MLB, en 1951. Para muchos, el último partido oficial en el Polo Grounds fue librado el 18 de septiembre de 1963, cuando los Phillies derrotaron a los Mets de Nueva York 5-1, ante la modesta cifra de 1,752 fanáticos. Eso se pensaba, pero poco después de la Serie Mundial de 1963, no obstante, se jugó otro partido. Más que un partido, fue toda una fiesta. Según la Sociedad para la Investigación del Béisbol Estadounidense, o Society for American Baseball Research, la idea empezó a gestarse en agosto de ese mismo año, gracias a la personalidad de radio y televisión Guy Lebow, quien era muy buen amigo del legendario inicialista de Bayamón, Víctor Peyot Power. El evento tenía fines benéficos, pues buscaba recaudar fondos para los peloteros latinos retirados y para la Federación Hispanoamericana de Béisbol. Los primeros que se sumaron fueron el Cometa de Carolina, el inmortal jardinero Roberto Clemente, y el antesalista de Colón, Panamá, Héctor López. Ambos serían los dirigentes. Clemente dirigiría la Liga Nacional y López la Liga Americana. Luego se le sumaron los dominicanos Julián Javier y el inmortal Juan Marichal, además del receptor cubano de Cienfuegos, José Joaquín Azcue. Poco a poco la idea fue agarrando fuerza y los peloteros latinoamericanos se fueron sumando para participar en este gran evento. La fecha no pudo ser mejor. Sábado 12 de octubre, Columbus Day o Día de la Raza. Poco a poco el roster de cada equipo se fue armando, friendo y comiendo. La alineación de la Liga Nacional resultó ser la siguiente: primer bate y defendiendo el campo corto, el cubano de Matanzas, Leonardo Cárdenas. Segundo bate en la antesala, otro cubano de Matanzas, Antonio Tony Taylor. Bateando tercero y en el jardín izquierdo, el panque de Jaina, Felipe Rojas Salou. Cuarto bate y en la inicial, el hijo de Perucho, el boricua de Ponce, Orlando Peruchín Cepeda. Quinto bate y defendiendo el jardín central, el cubano Tony González. Sexto en la alineación, el Cometa de Carolina, Roberto Clemente. Bateando de séptimo y defendiendo la intermedia,
el hijo del Jaya, Julián Javier. Número 8 en la alineación y en la receptoría, el mexicoamericano Facundo Cuno Barragán. Y en la lomita, nada más y nada menos que don Juan Antonio Marichal Sánchez. Un trabuco. Pero la Liga Americana no se quedaba atrás. En el primer bate y defendiendo el campo corto, el inmortal torpedero de Maracaibo, Luis Aparicio. Bateando segundo y en la inicial, el boricua de Arecibo, el gran Víctor Peyot Power. Tercer bate y en el jardín derecho de Pinar del Río, Cuba, el legendario Tony Oliva. Cuarto bate era el panameño Héctor López, defendiendo el left field. Quinto, el receptor cubano José Joaquín Azcue. Sexto en la alineación y en el jardín central, el cubano Román Mejías. Séptimo y defendiendo la antesala, el de Isabela, Puerto Rico, Félix Mantilla. Octavo y en la intermedia, el gran torpedero cubano y quien posteriormente sería el primer latinoamericano en ganar un premio MVP, Zoilo Versalles. Y en la lomita, otro de Pinar del Río, Cuba, el legendario lanzador derecho, Pedro Ramos. Como pueden apreciar, otro trabuco. Casi 15,000 fanáticos asistieron al Polo Grounds para presenciar este partido. De acuerdo a Roberto Domínguez y Rory Costello, el precio de la entrada oscilaba entre $1.75 hasta $3.50. Como más que un juego era toda una fiesta, para armonizar el partido participaron nada más y nada menos que Tito Puente, Tito Rodríguez y La Lupe. Puras leyendas. También hubo un home run derby que ganó la Liga Americana con 2. Un soberbio cuadrangular de Héctor López y otro de Víctor Peyot Power. La Liga Nacional solo conectó un vuela cerca, el del Panqué de Jaina, Felipe Rojas Alou. Asimismo, en pleno evento se anunció la creación de un Salón de la Fama Latino y exaltaron a 4 miembros, al legendario serpentinero derecho, el cubano Adolfo Luque, y a los puertorriqueños Pedro Perucho Cepeda, Pancho Coimbre y el gran Irán Beaton. Peruchín Cepeda recibió el premio de su padre y también recibió un premio adicional. Fue catalogado como el jugador latino más popular de ese año. Ahora al juego. Play ball. La Liga Nacional era home club, así que le tocó a Juan Marichal salir a la lomita y el derecho de Montecristi pintó el primer 0 en la pizarra anotadora. Después vino el serpentinero de Pinar del Río, Pedro Ramos. Retiró a su compatriota Leo Cárdenas para el primer out, pero concedió un boleto al matancero Antonio Tony Taylor, quien avanzó a segunda y entonces el Panqué de Jaina, Felipe Rojas Alou, le conectó un sencillo impulsador que trajo la primera carrera a la goma. Liga Nacional 1, Liga Americana 0. En la parte alta de la segunda entrada, Juan Marichal volvió a sacar el 0 y Ramos hizo lo propio. Y en la tercera entrada, más de lo mismo. Ambos serpentineros sacaron el 0, pero después de que Juan Marichal pintara otro 0 en la pizarra anotadora en la parte alta del cuarto inning, los de la Liga Nacional le hicieron un rally a Pedro Ramos. Orlando Peruchín Cepeda conectó un sencillo, seguido por otro sencillo del jardinero cubano Tony González. Y entonces el hijo del Jaya, el intermedista franco-macorizano Julián Javier, conectó otro sencillo que trajo la segunda carrera del juego a la goma. La Liga Nacional aumentó su ventaja 2-0. Fue cuando el inmortal Roberto Clemente, quien como se dijo, dirigía el trabuco de la Liga Nacional, decidió traer a su compañero de equipo, el jardinero dominicano Manuel Mota, para que bateara por Juan Marichal. Pedro Ramos tenía el rancho ardiendo. Se preparó, lanzó y Manuel Mota conectó otro imparable, remolcando 2 carreras. Trajo a la goma a Tony González y a Julián Javier. Un hit que resultó ser la estocada mortal. El juego se puso 4-0 a favor de la Liga Nacional.
Juan Marichal fue entonces relevado por el derecho Al McBean, un lanzador de los Piratas, uno de los dos peloteros nacidos en Islas Vírgenes que participaron en el juego. McBean, al igual que Juan Marichal, estuvo dominante. Lanzó 4 innings en blanco, permitiendo 3 imparables, 2 boletos y 4 ponches. Y como si todo eso fuera poco, en la sexta entrada McBean vino al bate con Tony González a bordo, quien le había conectado sencillo al nuevo lanzador de la Liga Americana, el cubano de Holguín, Diego Seguí. McBean entonces le enganchó un lanzamiento a Seguí y conectó un tablazo por el left field, al cual el legendario Mini Miñoso le reaccionó un poquito tarde, y la bola lo voló en pleno. Tony González anotó, pero McBean se puso ambicioso e intentó anotar para un jonrón dentro del parque. Pero Mini Miñoso lanzó una bala que cortó con mucha pericia el gran torpedero Luis Aparicio, quien hizo un tiro perfecto al receptor José Joe Azcue, quien tuvo que esperar a McBean, pues lo cazaron a 5 pies del plato. Out and home. Pero ese triple, no obstante, produjo la quinta carrera de la Liga Nacional. El partido se puso 5-0. Fue entonces cuando Roberto Clemente trajo al derecho cubano Eduardo Bauta en la novena entrada para que cerrara el partido. Pero Bauta se metió en problemas. La Liga Americana ligaron 2 carreras. Una la remolcó el entonces novato de Pinar del Río, el gran Tony Oliva, y la otra anotó por un wild pitch. Pero finalmente Bauta sacó el out 27 y la Liga Nacional se impuso 5-2. La fanaticada entonces se puso de pie para aplaudir por este gran partido. El héroe con el madero fue el dominicano Manuel Mota, quien batió 2 imparables en 2 turnos al bate, con 2 carreras remolcadas. Otros con 2 imparables en el juego fueron el jardinero Tony González, quien se fue de 3-2, con 2 anotadas, y el franco-macorizano Julián Javier, quien se fue de 2-2, con 1 anotada y 1 remolcada, y el cubano Tony Oliva, quien conectó un sencillo y un doblete en 5 turnos al bate, remolcando 1 carrera. El pitcher ganador fue McBean y Ramos se llevó la derrota. Juan Marichal, quien obtuvo 25 victorias en esta campaña, fue nombrado el pitcher del juego. Trabajó 4 entradas, permitió 2 imparables, sin otorgar bases por bola y llevándose a 6 por la vía del ponche. En fin, ese fue el único partido donde se enfrentaron las más grandes estrellas latinas de ambas ligas en la MLB. Y el ambiente de ese juego, como era de esperarse, fue festivo, de gran riqueza cultural, con música de 3 grandes estrellas del momento, incluyendo bailes y una fuerte participación de la comunidad latina de Nueva York. Aquel partido fue, reitero, una reunión histórica de las mayores figuras latinas del béisbol de ese entonces, todos en un solo terreno, cada quien representando con orgullo tanto su latinidad como a su país de origen, y demostraron el alto nivel del béisbol latinoamericano, en una época en la que muchos peloteros latinos aún enfrentaban discriminación y barreras culturales. Este juego sirvió como un acto de afirmación. Fue una muestra de orgullo, de unidad e identidad cultural para los jugadores y los fanáticos por igual. O sea, que el Juego de Estrellas de Peloteros Latinos de 1963 no solo fue un espectáculo deportivo, sino también un acto cultural, social y simbólico que subrayó el papel esencial de los latinos en la historia y el futuro de la MLB. Ricky Henderson began his professional career the very year that Ben Gray was born. He's off on the pitch, punch throws, and Ricky is out in the box. Strange time. The 3-2 pitch, hit deep to the field. A 1-2 pitch. He got him, and the Yankees sweep the White Sox. It is Rivera's 400th career save.